A lo largo de estos años hemos visto tanta corrupción en casi todos los escenarios posibles que se ha reducido nuestra capacidad de asombro, incluso si las irregularidades vienen de quienes supuestamente practican el ejemplo de Dios. Y es que las iglesias, en este caso las evangélicas, parecen convertirse cada vez más, con mayor frecuencia, en perfectos blancos para el desfalco a sus feligreses. Veamos estos ejemplos. Metodistas, bautistas, protestantes, pentecostales, presbiterianos y menonitas son algunas de las denominaciones más comunes de las iglesias evangélicas. Un significativo porcentaje de la población dominicana se congrega en estas iglesias evangélicas. Se habla que hay un 27%, eso vendría siendo algunos 2.700.000 creyentes. Igualmente que la cantidad de iglesias, no tenemos una contabilidad, así se habla de unas 18.000 iglesias. De acuerdo a datos del CODUE, más del 50% de las congregaciones evangélicas operan de manera independiente, es decir, que no están agrupadas en concilios, lo que puede mover a preocupación porque no tienen que rendir cuentas como lo hacen las que pertenecen al sistema conciliar. Lamentablemente en la República Dominicana hay muchas congregaciones que operan, como yo digo, de manera ilegal. A algunos compañeros no les gusta que yo diga eso, pero esa es mi responsabilidad como representante de la comunidad de fe y es mi llamado continuamente. Cada iglesia que esté operando en la República Dominicana debe estar amparada en la ley 122-05. Lo primero es ir a UNAPI, ¿verdad? Registrar un nombre. Ese es el primer proceso que se hace. Luego que se tiene el nombre, entonces se comienza todo el proceso, se escriben la misión, la visión, los estatutos y se comienza todo el proceso, ¿verdad? Que va desde ir a la Procuraduría, a cada uno de los estamentos que están establecidos por el gobierno, hasta que te aprueben esa propuesta. De esa manera, las iglesias reciben las incorporaciones de asociaciones sin fines de lucro emitidas por la Procuraduría General de la República para operar de manera legal. Y así podría evitarse que se den casos muy particulares, como el que vamos a mencionar en este momento, el de la Iglesia Dios en Cristo La Senda, ubicado en el ensanche Luperón, cuya sede central se agrupan más de 400 feligreses, sin contar 82 templos nacionales y, según ellos, más de 20 internacionales. Fue fundada a finales de los años 60 por la pastora América Rodríguez, quien la dirigió hasta su fallecimiento en 2017. Pese a la iglesia tener más de 60 años de creada, no tenía cuentas bancarias institucionales, por lo que todos los recursos provenientes de los diezmos y ofrendas de los feligreses y de las donaciones se encontraban en cuentas y certificados financieros millonarios a nombre de la entonces tesorera de la iglesia, Bélgica Pastrano Castillo, quien hoy es la pastora sucesora, así como el chofer y la trabajadora doméstica de la pastora fallecida y fundadora, con los nombres de José Contreras y Josefina Calderón, conocida como Yesenia. Usted ve que algunos ministros operan con cuentas personales, lo que sus feligreses deben estar conscientes de eso y saber que un ministro que maneje cuentas personales no es muy creíble. Al momento del fallecimiento de la fundadora, los recursos de la Iglesia de Dios en Cristo La Senda, que estaban en manos de particulares, sumaban 17 millones de pesos, los cuales fueron traspasados en enero del 2018 por la abogada Josefina Adames a una cuenta creada a nombre, como debe ser, de la Iglesia. Esta abogada tenía 30 años congregándose en la Iglesia. Había sido contratada por la nueva directiva que encabeza la pastora y tesorera Bélgica Pastrano y la copastora María Enoelia García, solo para reorganizar la parte legal, pues sus estatutos tenían 10 años sin actualizarse y estaban a punto de perder su incorporación. Es ahí donde esta abogada comienza a encontrar las irregularidades. No quiere dar testimonio porque se siente amenazada, pero tenemos los documentos de su investigación. En apenas 3 meses, en la cuenta institucional fueron depositados casi 3 millones de pesos por concepto de diezmo y ofrendas. Es decir, que la Iglesia Senda de Cristo
recolecta unos 700,000 pesos cada mes, lo que equivale a poco más de 8 millones de pesos al año. Del 2018 a la fecha, la iglesia debería tener en sus cuentas bancarias movimientos financieros por más de 24 millones de pesos. En el 2020 no había ni un solo centavo depositado en la cuenta de la iglesia. ¿Dónde fueron a parar los recursos del diezmo obtenidos durante ese periodo? La respuesta la podemos encontrar en estos estados de cuenta que datan del año 2020 a nombre de la pastora Bélgica Pastrano y la doméstica de la fundadora Josefina Calderón de los Santos, conocida como Yesenia, donde se observa cómo los recursos de la iglesia y los recursos personales se manejan de forma especial. Por ejemplo, en este estado, del 2 de junio se registra un depósito de 100,000 pesos por concepto de ofrenda de Aura y Vidal. Esta ofrenda, recuerden que están en las cuentas personales de la pastora y de la doméstica Yesenia. Pero este manejo del dinero de Dios al antojo de quienes lo administran viene desde hace mucho tiempo. Justo después de la muerte de la fundadora de la iglesia fueron retiradas altas sumas de dinero por los cotitulares de las cuentas y los certificados financieros. Como se evidencia en este documento de la Superintendencia de Bancos, solicitado por la abogada Josefina Adames el 5 de junio del 2017, la pastora y la tesorera de la iglesia, Bélgica Pastrano, canceló este certificado financiero por valor de 2.548.000 pesos y esta cuenta con un monto no especificado donde figuraba como titular junto a la pastora fenecida. 4 meses después, en septiembre de ese año, junto al chofer y actual vocal de la iglesia, José Contreras, también canceló este certificado financiero por 3 millones de pesos. ¿Qué destino le dieron a estos más de 5 millones de pesos que estaban reservados para la compra de propiedades adjuntas a la sede central, según ellos mismos reconocen en estas declaraciones juradas que firmaron? Cuando a una persona se le entrega dinero, que es el caso, para una aplicación determinada, que en este caso era mejorar, remodelar el templo, comprar los vehículos, como estuvimos diciendo, y lo utiliza para un fin que no es el fin determinado, se hace culpable de abuso de confianza y puede ser condenado hasta 2 años. Contactamos a los involucrados para que nos aclararan y estas fueron sus escuetas respuestas. Esa es una información, ¿verdad?, de la iglesia, sus recursos, sus gastos, separaciones, arreglos. Eso no nos puede dar información. Que la iglesia no tiene secreto, la iglesia es pública. Al intentar contactar vía telefónicas en numerosas oportunidades para solicitar entrevistas con los demás directivos de esta iglesia, en especial con Josefina Calderón, la doméstica de la pastora fenecida y una de las firmantes de la cuenta institucional, decidimos trasladarnos de manera personal a la iglesia La Senda en Cristo y allí nos encontramos con miembros del cuerpo de ancianos y un representante legal de la organización religiosa que se identificó como Juan Antonio Pérez, que dicho sea de paso, justo en esta semana fue condenado a 1 año de inhabilitación para ejercer la profesión por el Colegio de Abogados por la violación de los artículos 3, 65, 66, 68, 69 y 70 del Código de Ética del Profesional del Derecho en perjuicio de la abogada que recuperó el dinero de la iglesia, a quien sustituyó y al mismo tiempo obstaculizó que cobrara los honorarios correspondientes por su trabajo. Nuestro interés es aclarar la situación y por qué se está haciendo un manejo tan poco cristiano de este dinero y fuimos personalmente a la iglesia. Un medio puede venir aquí y grabar y ya y tomar, pues lo que deciste, nos vamos a comunicar con ella y ella con nosotros y vamos a coordinar. Sin lugar a dudas, entre diezmos, ofrendas, los hermanos parecen enfrentarse a la tentación de cruzar una ligera línea entre administrar el dinero de Dios o incurrir en un posible desfalco. La palabra de Dios que dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y la ambición por el dinero y por la posesión y vivir fácil también ha corrompido a muchos líderes, ¿verdad? No solamente en la República Dominicana, sino en el mundo entero. Y esto no es nuevo.
Innumerables casos nacionales e internacionalmente se conocen. Por ejemplo, en Singapur, en 2015, el fundador de la iglesia City Harvest Church y 5 de sus colaboradores fueron condenados por fraude después de malversar $36 millones de los fondos de la iglesia. De igual forma, en Brasil, la iglesia evangélica más influyente de ese país, la Universal del Reino de Dios, fue acusada de desviar más de $38 millones provenientes de donaciones de los fieles para invertirlos en propiedades, autos, joyas y otros negocios personales. República Dominicana no se escapa de esta realidad, como lo hemos denunciado previamente. En junio del 2001, el programa realizó un reportaje de esta iglesia donde el dinero jugaba un rol preponderante. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo creo que levantamos los 260,000 pesos aquí mismo. ¡Aleluya! Dale el aplauso a Cristo. Como dijimos, ese dinero lo necesitamos para allá. Recientemente en nuestro país se dieron casos similares como el que presentamos en julio del 2020 sobre la pastora Rosy Guzmán, directora de la iglesia Chalón Tierra de Paz, quien actualmente está cumpliendo prisión preventiva en la cárcel Najayo por ser parte del entramado religioso militar societario creado para ocultar fondos sustraídos del Estado. En combinación con el mayor general Adán Cáceres, quien era jefe de cuerpo de ayudantes militares del expresidente Danilo Medina. Hoy se conoce el caso en la justicia como Operación Coral. Mientras, líderes religiosos advierten que en República Dominicana hay muchas debilidades en la fiscalización para prevenir la corrupción de las asociaciones sin fines de lucro como son las iglesias. La República Dominicana, el jefe de la iglesia es el procurador de la República Dominicana, porque él es que emite y da la autorización para operar por primera vez ese certificado. Entonces, pero el Ministerio Público solamente te da ese certificado y te suelta. A veces ellos no van a visitar donde está esa iglesia. ¿Será que el velo de la fe permite cubrir a los líderes religiosos de la mirada de las autoridades? Lo valoramos, la libertad de expresión, la libertad de culto. Sin embargo, eso no está plausible de que nosotros, por esa observancia del Estado y esa flexibilidad, hagamos cosas malas. Sin embargo, el Estado tiene que poner un poquito poner carácter sobre esto, no atacar ni perseguir, sino invitar, incentivar que estas instituciones puedan ser adecuadas y legalizadas. Lo que sí es un hecho es que los líderes religiosos, vamos a llamarlos así, líderes responsables, deben manejar de manera transparente los recursos de sus feligreses, aunque el Estado no los persiga ni les pida rendición de cuentas, y transitar por la verdadera senda de Dios, donde reine la seriedad, el compromiso social y no la falta de transparencia. Rogamos al Señor. Amén.